Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿cómo le va? Aguárdenme un segundito. Vamos a ver un tema relacionado con lo que vimos en la clase anterior, en donde habíamos escrito que la variación de presión, la rapidez de cambio de la presión, se ve ahí el pizarrón, con la altura es menos ρ por G. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, que es conveniente que tomen nota o que lo tengan bien claro, que en los gases, ya dijimos, la densidad es comparativamente pequeña, y la diferencia de presión entre dos puntos podemos poner o podemos considerarla despreciable. Por lo tanto, en un recipiente podemos considerar como si la presión fuese la misma en todos los puntos. Recuerden que para nosotros un fluido iba a ser un líquido o un gas. Por lo tanto, si esa diferencia de altura que vimos en la expresión vista el lunes pasado, y 2 menos y 1 fuese muy grande, ¿sí? No podríamos tener en cuenta esta consideración si estamos hablando para diferencias de altura pequeña. Vamos a ver entonces, si estamos diciendo que la presión varía con la altura, vamos a ver cómo consideramos esa variación. Entonces, como subtítulo, como título de este comienzo del tema sería variación de la presión con la altura. Esto lo podemos conocer si, por ejemplo, consideramos que la densidad, que es ρ, sea proporcional a la presión. Por lo tanto, esto sería casi cierto si la temperatura del aire fuese constante a cualquier altura. Nosotros sabemos que si consideramos la faz de la Tierra, nosotros siempre hemos dicho que hasta una cierta altura consideramos G como constante, pero si nosotros queremos ver cómo varía P igual función de H de la altura, vamos a tener que considerar que la densidad ρ sea proporcional a la presión, considerando, o lo acotamos así, que la temperatura sea una constante. Porque nosotros sabemos que acá hay distintas capas hasta llegar acá a la estratosfera. Y esas capas, no en todas las capas el contenido o la composición del aire es la misma, y menos aún la temperatura. ¿Se entiende hasta ahí?
¿Se entiende? Hola. ¿Podrían encender las cámaras y contestar, por favor? Porque si no, terminamos la clase y doy los temas y los ven ustedes solos. ¿Se entiende hasta acá esto? Las consideraciones que tienen que tener. Sí, profe, por mi parte sí. Tengan cuidado con esto porque lo desarrollan analíticamente y cuando se preguntan las consideraciones que se deben tener en cuenta para realizar este análisis, si no las colocan bien claras, no es válido. Entonces, usando esta suposición que hemos hecho, nos va a permitir encontrar esto, que es lo que buscamos nosotros, cómo varía la presión con la altura. No solo esta suposición, sino que vamos a seguir con nuestra consideración de que la gravedad tiene una relación, ¿no? Y que hasta el momento nosotros la hemos considerado como una constante. Entonces, como hemos dicho acá que ρ es proporcional a la altura, podríamos escribir que ρ es a ρ0 como P es a P0, ¿sí? Donde ρ0 y P0 serían las condiciones a nivel del mar, ¿no? O sea, la presión a nivel del mar y la densidad de ρ0 a ese nivel. Entonces, reemplazando en la primera expresión, a esto podemos ponerle 1, ponemos 2 en 1, nos quedaría el diferencial de P respecto de I es igual, y acá tenemos que despejar ρ de acá. Entonces nos quedaría menos ρ0 sobre P0 por P, por ρ sobre o por G, ¿sí? P por G. Entonces ya estamos viendo de que tenemos variación de presión y acá tengo presión. Entonces tendré que juntar de alguna manera, por ejemplo, esto es una constante y podría poner P con P0, o sea que esto lo podría escribir como diferencial de P respecto de I igual a menos P sobre P0 por ρ0 por G.
Y ahora sí podría agrupar la presión con la altura y me quedaría diferencial de P sobre P, diferencial de P sobre P sería menos G por ρ0 sobre P0 por el diferencial de I. Bueno, ahí tengo una separación de en ambos miembros. Acá ya tengo presión y acá estos son todos constantes, porque ρ0 y P0, si quieren acá podemos poner ρ0 y P0 son las condiciones iniciales, nivel del mar. Eso pasaría a ser una constante. Entonces ahora para poder encontrar P, yo podría integrar ambos miembros. Entonces pongo acá integrando. Me queda la integral del diferencial de P sobre P es igual a menos G ρ0 P0 diferencial de I. Y ahora veamos los límites de integración. Los límites de integración sería P0, que es al nivel del mar, hasta la presión que busco. Y el caso de la altura I sería desde I0 hasta I. Como referencia acá, si quieren pueden poner I0 igual a 0, porque es el nivel de referencia que vamos a tomar. Entonces esto sería logaritmo natural de P sobre P0 igual a menos G ρ0 sobre P0 por I. Ya que esto va a ser I menos 0. I menos I0, o sea, o I menos 0. Dejamos I. Voy a seguir acá al costado. Para poder obtener la presión en función de la altura, aplicamos a ambos miembros logaritmo, el antilogaritmo, o sea, nos quedaría P0 o P, aplicando acá P0 por E a la menos la constante. Y esa constante directamente la puedo escribir todo esto o directamente poner una función E igual a la menos A por I. Y acá escribo donde A es una constante. ¿Y cuál sería esa constante? Sería menos G por ρ0 sobre P0. Entonces acá tenemos cómo varía la presión con la altura. Es una función exponencial. Entonces, tener en cuenta que, como les he dicho, que si estas consideraciones iniciales que hemos dado acá no las cumplimos, no podríamos aplicar acá que estos sean constantes, porque acá tenemos separadas las variables, pero sabemos que la presión varía con la altura, pero para el caso nuestro, todo esto es una constante. G, en los límites que nos vamos a mover, la consideramos constante. Entonces, esta función nos permitiría, según la altura, ¿no?
que nosotros vayamos a considerar calcular la presión final, y la presión inicial sería la presión atmosférica a nivel del mar. Acá consideramos una atmósfera, ¿sí?, como valores de presión. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿qué dice en el paréntesis al final? Acá, Rho0 sobre P0 es la constante, es esto que está acá, es la constante. A es igual a menos G, esto que está acá, menos G Rho0 sobre P0. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Acá yo puse A, podría poner cualquier valor, una constante cualquiera, una letra cualquiera. Y como digo, esto lo podemos decir que es constante porque hemos hecho las consideraciones iniciales. Ahora, si yo parto de acá y no hablo de esta proporcionalidad y hago todo el desarrollo, en algún momento alguien va a preguntar, ¿y por qué considero G constante? ¿Cómo lo voy a considerar constante si G varía con la altura? La densidad del aire varía con la altura. Bueno, por ello la proporcionalidad, ¿no?, de la densidad con la presión. ¿Alguna duda acá? Profe, otra Sí. duda, que no es tanto de física, pero en la integral, cuando pone arriba P y abajo P0, ¿significa que va desde P0 hasta P o cómo sería? Acá Claro, que Claro, pone cuando abajo P0 y arriba P. son los límites de integración. Abajo coloco el límite inferior y arriba el límite superior. ¿Se entiende? Sí, profe. Siempre cuando usted el concepto de integral, si esta es la función f de x, la integral entre a y b, usted no escribe el área es igual a la integral de la f de x, diferencial de x, ¿entre qué límite? ¿Entre b y a o entre a y b? Entre a y b, que es un límite inferior y el límite superior. Por eso es que cuando cambian los límites de integración, acá tienen que poner un signo menos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Puedo borrar esto? ¿Borro? Por mí sí. Vamos a conseguir este punto A, este punto B. Una referencia. Esto que sea I2 y esto que sea I1. La ecuación que nosotros vimos anteriormente, o sea, presión 2 menos presión 1
igual a menos rho por G menos rho por G. Sería I2 menos I1. Acá en este caso tendríamos, en vez de puntos 2 y 1, sería presión B menos presión A menos rho por G por I2 menos I1. Pero la presión o cualquiera sea, dijimos, la forma del recipiente, en un fluido, esta diferencia de presión entre dos puntos queda dada por esta fórmula. Pero, ¿por qué así? Porque yo podría considerar trayectos de presión, por ejemplo, así. Podría ir de acá a acá. De acá podría tomar un nivel de presión así. Ir así. De acá ahí. Y yo les pregunto, entre este punto y este, ¿tengo una diferencia de presión? En vez de tomar A y B, si yo tomo diferencias de presiones parciales, entre este punto y este, ¿tengo una diferencia de presión? No. ¿Quién dice que no? Alguien dijo no, pero no sé por qué. ¿Quién dijo no? Si es no, ¿por qué? Supongamos que a este punto le llamemos B1. A este le llamemos A1. A este C1, C2. Vuelvo a preguntar. Entre el punto A y B, imaginemos que hay una trayectoria. Ahora, esa trayectoria la puedo reemplazar por trayectos como si fuese BB1. Acá tengo un trayecto horizontal. Acá podría poner este que sea para que se considere B1, B2, B2, C1, C2, A2. Entonces la pregunta es, entre B y B1, ¿hay diferencia de presión? El eje de las X sería la presión, profe, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? En el eje de las X usted está poniendo la presión. No, no estoy poniendo nada. Esto es imagínense una manguera como las que usan los albañiles para tomar niveles y la llenan con líquido, con agua. Y este enrase o el nivel que hay acá depende de cómo el albañil mueva ¿Eso lo han visto hacer? Sí, yo sí. Bueno, aunque no lo hayan visto, yo le hago vuelvo a repetir la pregunta. En vez de considerar toda la trayectoria entre A y B para qué es lo que me dice esta expresión me dice que la diferencia de presión entre B y A es menos rho por G por I2 menos I1, donde este es el nivel de referencia que hemos tomado y esto hemos dicho que son las alturas a las que se encuentran
los puntos en los cuales nosotros consideramos. Entonces, en la clase anterior dijimos que a medida que nos sumergimos, la presión varía con la altura. Y dimos la expresión de cálculo. P igual a P0, si quieren, más ρ por G por H. O P menos P0 igual a menos, según cómo tomásemos la relación, el nivel. Pero la pregunta concreta es, esta diferencia, sí, esta trayectoria entre A y B, yo la divido en distintas trayectorias verticales y horizontales. Entonces, pregunto, la diferencia de presión, por ejemplo, entre este punto B y B1, ¿hay diferencia de presión? Sí, porque hay diferencia de altura. Sí, porque hay diferencia de altura. Entre B1 y B2, ¿hay diferencia de presión? No, No, ¿por qué? porque es la misma altura. Porque es la misma altura, esto me va a dar 0. Entre B2 y C1, ¿hay diferencia de presión? Sí, profe. Sí hay diferencia de presión. Entre C1 y C2, ¿hay diferencia de presión? No hay diferencia de presión porque está a la misma altura. Entonces, en definitiva, si yo sumo las diferencias de presión en las trayectorias verticales, entre estos dos puntos, entre estos dos, entre este y entre estos, voy a llegar a lo mismo que calculo de esta manera, en diferencia de presión entre A y B o entre B y A. ¿Sí? Las diferencias de presión. Eso es como lo que vimos, o como ustedes conocen, como la independencia de la trayectoria. Si independientemente por dónde voy a medir estas diferencias, conociendo las alturas, yo voy a poder calcular estas diferencias de presión. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Eso es suponiendo que tengo un solo líquido, ¿no? Un solo fluido. Pero ¿qué pasa si ahora, o cómo voy a analizar esto, si ahora tuviese el mismo tubo, pero colocase dos fluidos pero que sean, acá voy a colocar una interfaz, por ejemplo, hasta acá. Acá voy a colocar un líquido más denso. Líquido más denso. Y por el otro lado, digamos, en la otra rama, voy a colocar, esto lo voy a hacer subir un poco más. Y ahora voy a colocar otro líquido, otro fluido menos denso. Y ahora voy a marcar diferentes puntos. Voy a marcar un punto A y un punto B. Y acá en la interfaz, punto C. Esto que está acá se llama interfase.
qué sé yo, agua y aceite, por ejemplo, dos líquidos inmiscibles, porque si no, no tendría interfase, ¿sí? Se mezclarían. Entonces imaginemos que tenemos dos líquidos inmiscibles sometidos aquí actúa la presión atmosférica y vamos a considerar cómo son las presiones. ¿Cómo es la presión en A y cómo es la presión en B? ¿Cuál es mayor? ¿La presión en A o la presión en B? Considerando que la presión, o sea, la disminución de la presión es menor desde C hacia A que desde C hacia B. ¿Cuál columna pesa menos? ¿El líquido que hay AC o la B o la BC? Esto está a la misma presión, ¿no es cierto? O están a la misma altura. Pero ¿qué columna de líquido pesa más? La del aceite pesaría más. Claro, la BC. Peso de BC es mayor que el peso de la columna AC. Bien, por lo tanto, la presión en A es mayor que la presión en B. Presión en A es mayor que la presión en B. Considerando, ¿no es cierto?, la presión que está ejerciendo toda esta columna sobre este punto. Y acá en C, ¿cómo es la presión? En la interfase, si quieren, pues llamémosle C sub A y C sub B, la presión C sub A es igual a la presión C sub B. En la interfase, acá, están los dos a la misma presión. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede en un tubo de vasos comunicantes que se conoce con diferentes líquidos o fluidos que son inmiscibles. Ya de acuerdo a lo que vimos, de que la presión en un fluido, acuérdense que se transmite en todas direcciones. Cuando hicimos el corte del disco que tenía un diferencial de I, dijimos que todas las fuerzas, ¿sí?, en el disco, si consideramos así, todas las sumatorias de estas fuerzas son nulas y solamente nos quedaría la presión atmosférica, la fuerza que va en dirección contraria, tenemos el peso igual a M por G, y considerábamos un estado de equilibrio sumando las fuerzas en una dirección, y de ahí surgía la expresión de la variación de la presión con la profundidad. Teniendo en cuenta de que, vamos a escribir acá y después borramos, P es igual a P0 más ρ G por H, surge
el principio de Pascal. O sea, vamos a considerar ese principio, principio de Pascal. Y ese principio, por ejemplo, si nosotros tenemos un cilindro, donde acá tenemos un émbolo, sobre ese cilindro consideramos que actúa la presión atmosférica, ¿sí? Y tenemos una determinada fuerza. Hasta un determinado punto, acá vamos a tener una presión y esto tiene una determinada altura. Bueno, esto tiene un fluido. Nosotros podemos aplicarle a este cilindro cualquier presión externa y en este punto, ¿sí? La fuerza que estamos aplicando, que acuérdense que la fuerza como definición es la presión por unidad de área, esa presión se va a transmitir a este punto bajo esta, bajo esa relación de fuerza, ¿sí? Entonces, si aumentamos la presión, aumenta la variación, el delta P. Y si consideramos que, ya hemos dicho que la densidad es una constante, porque ¿esto por qué se da? Porque los líquidos son incompresibles. Por eso podemos considerar que esa densidad es constante. Vamos a tener una variación de presión que está dada por la expresión, acá P menos P0 sería el delta P, igual a ρ por G por delta H o H2 menos H1, según cómo estemos considerando la variación de las alturas. ¿Qué es lo que dice Pascal? Dice que la presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite internamente en toda la porción de ese fluido y a todas las partes del recipiente que lo contiene. Este principio también se cumple para los gases, con las complicaciones que ya hemos visto, porque tenemos que tener la interpretación de que los cambios de volumen pueden ocurrir cuando varía la presión. Entonces, un ejemplo de aplicación del principio de Pascal, fíjense que la presión, la transmisión de la presión, existe, ¿han visto a ver si lo dibujamos así? Yo aplico una determinada presión acá y recuerden que la fuerza es la presión por unidad de área. Este es el área 1 y este es el área 2. ¿Sí? Si acá pongo un fluido hidráulico, la prensa hidráulica, ¿sí? Acá lo que se logra es magnificar esta presión que yo hago acá sobre este émbolo, sobre esta área, en una relación que está dada entre A1 y A2. Si la relación es 1 a 5, por cada un valor de fuerza que tengo acá, voy a tener 5. ¿Sí? Así trabajan los elevadores hidráulicos. Porque la presión se transmite en todas las direcciones dentro del fluido.
Otro ejemplo de esto es el servofreno que tienen los vehículos, los servos. Si alguno ha tenido la posibilidad de manejar un auto que no tenga servo, que sería un auto antiguo, un Fiat 600, un Citroën, de esos más viejitos, sabrá que la presión que transmite con el pedal se transmite a la bomba de fluido, pero hacen una presión prácticamente mucho mayor que la que ustedes hacen en un vehículo que tiene servo, porque el servo actúa como un amplificador de la fuerza que ustedes hacen. En un vehículo que tiene servo, prácticamente lo peinan al pedal del freno, apenas si lo van tocando. Y eso se magnifica. El servo actúa como como un amplificador de esa fuerza que transmite, según el vehículo, si es por tambores o si tiene disco, las pastillas aprietan el disco, ¿no? Con la intensidad que le transmite el sistema a través del servo. El servo es Bueno, el redondo ese, profe, ¿cierto? claro, el servo es ese disco grandote, así que se ve que tiene una determinada cavidad hacia un lado y hacia el otro, y cuando se rompe el servo siente que sopla, cuando se pincha, porque en realidad esto tiene por aquí adentro, tiene un diafragma. Entonces, la presión del freno transmite una presión acá a una pequeña membrana y la amplifica hacia el circuito del líquido de freno. Y cuando se dice, cuando no frena bien, o sea, cuando se nos va el pedal a fondo, nos damos cuenta que se ha roto el servo, primero porque sopla. Y claro, porque yo aprieto el freno y el aire que está acá en el interior de esto sale. Y por otro lado, es como si apretara y el freno, y claro, no hay ninguna resistencia del fluido que está entre el freno y la primera capa del servo. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, digamos, de las aplicaciones que tenemos con la transmisión de las presiones. Bueno, otro de los principios importantes que tenemos que ver es el de Arquímedes. Ustedes lo deben haber visto también, estos principios fundamentales los deben haber visto en el secundario. ¿Qué dijo, aparte de Eureka, qué dijo Arquímedes? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? ¿Lo recuerdan? ¿No? Yo no. Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es decir, a ver, si yo colocase este recipiente sobre, vamos a tratar de simbolizar, de representarlo así. Tengo un recipiente, esto es una balanza. Y tengo este recipiente, pero acá tengo
una cuba. Tengo una cuba que este líquido que está acá está al ras, totalmente al ras. Esto está con el líquido que está al ras. Entonces, voy a venir con un cuerpo y lo voy a meter aquí adentro. Voy a meter un cubito ahí. Cuando mete ese cubo, suponiendo que esto es agua, el agua va a derramarse por los costados y este cuerpo va a recibir una fuerza, ya vamos a llamarle a esa fuerza, Arquímedes le llamó un igual empuje. Entonces lo sumerjo, cae el agua, retiro la cuba y peso en la balanza, peso el líquido que ha caído. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dijo Arquímedes? Dijo que todo cuerpo sumergido en el seno de un cuerpo, de un líquido, recibe una fuerza de abajo hacia arriba, denominada empuje, cuyo valor equivale al peso que va a medir esta balanza. ¿Sí? Vamos a hacer así. Es una balanza digital, ¿no? Vamos a hacer que pese 83 gramos, lo que cayó. Entonces, repito, todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba, denominada empuje, cuyo valor es equivalente al peso del líquido desalojado. Saco el recipiente, peso mi líquido, 83 gramos, y según la densidad que tenga el líquido esto, si es agua vamos a considerar 1, ¿sí? Por supuesto que si cambio el tamaño, si cambio el tamaño de mi cuerpo, ¿sí? A medida que el volumen que yo introduzco es mayor, ¿sí? Yo puedo desalojar cada vez más líquido. Entonces, este método me sirve también para medir densidades. ¿Por qué? Porque la densidad de un cuerpo es peso sobre volumen. Bueno, supónganse que en vez de colocar un cuerpo, un paralelepípedo, como yo puse acá, un cuerpo regular, introduzca un cuerpo irregular. Bueno, el principio no va a cambiar, pero yo quisiera saber qué densidad tiene este material. Y bueno, el volumen no lo puedo calcular, pero yo podría enrasar esto, ¿sí? Si este es una cuba que está aforada en milímetros, podría decir, si esto es agua, podría colocarlo a esto, sumergirlo y ver cuál es el volumen, es
volumen final menos el volumen, o la diferencia, el volumen inicial menos el volumen final, o sea, la diferencia una vez que esto se haya evacuado. Y si tengo una balanza, como tengo acá, lo peso a este cuerpo, entonces ya voy a tener el peso y el volumen, y ya puedo conocer la densidad que tiene ese cuerpo. En forma práctica determino la densidad muy fácilmente. Bueno, como dije, este principio es consecuencia de Arquímedes. Es consecuencia de la mecánica también de los fluidos, ¿no? Lo que estamos estudiando dentro de la hidrostática. El líquido, supongamos, si yo considero el cuerpo irregular, reciben fuerzas, acuérdense, en todas las direcciones. ¿Sí? Sumergido el cuerpo. ¿Dónde va a tener mayor presión? Bueno, mientras más, por lo que hemos visto recién, mientras más sumergido esté, ¿sí? La presión va a ser mayor. Y la resultante de todas las fuerzas que actúan se llama empuje y está dirigida hacia arriba. ¿Sí? Ahora, la presión no es... la presión no es función, es distinta, o podemos decir que la presión es distinta en función del tipo de material que yo sumerja. Hay que tener cuidado cuando en los ejercicios o lo que se esté analizando, porque hay que trabajar con las densidades. Por ejemplo, si esto fuese, como dijimos recién, agua, y yo coloco un cuerpo de tergopol, ¿no es cierto? Dos cuerpos tomo, uno de tergopol y otro un cilindro de hierro, los dos van a recibir empujes distintos, ¿no es cierto? Ahora, si esto fuese mercurio, y yo coloco un pedazo de un volumen de hierro y un volumen de tergopol, ¿cuál flota? El tergopol. ¿Estás seguro? Si esto es una cuba que tiene mercurio y coloco un volumen de hierro, va a flotar el hierro y el tergopol también. ¿Por qué? Porque la densidad del mercurio comparada con la densidad del hierro es mayor. Entonces, en estos casos, en estos problemas, tienen que tener en cuenta las densidades con las que se trabaja. Recién les acabo de decir de qué manera puedo determinar la densidad de un material desconocido y que no tenga una forma regular.
Bueno, que no tenga una forma regular no es problema. Yo lo puedo medir. Tengo que tener los elementos adecuados, una buena balanza, una cuba que esté, o una probeta que esté aforada. Y supongamos que este material sea muy grande y yo tengo una probeta que es así. Una probetita a la base como las que tienen en el laboratorio. Y bueno, ¿qué me hace falta? Y el material que tengo es así de grande. No lo puedo meter dentro de la probeta, bueno, pero si este material lo puedo seccionar o lo puedo cortar, tomaré un pedazo y este pedazo lo puedo meter acá. ¿Sí? Lo que tengo que tener cuidado es que la cantidad de líquido que desaloje sea tal que me permita medir entre las distintas líneas que tiene la escala de la probeta, porque si desaloja un poquitito de agua nomás y no puedo discernir entre un valor y otro, voy a cometer error. También hay que tener cuidado si el líquido que tengo acá forma este menisco acá, lo forma así, o hay líquidos que forman un menisco así, invertido. Entonces, para medir, yo tengo que saber enrazar esto y considerar siempre la misma medición. Acuérdense que cuando empezamos el curso introductorio, dijimos que medir es algo muy importante en física. Entonces, esto se hace con la práctica. ¿Sí? Si yo tengo que medir, como dije acá, volúmenes acá, esto va a estar en centímetros cúbicos o en milímetros cúbicos, pero tengo que tener bien claro cuánto es lo que desalojo. No voy a colocar un pedacito chiquitito que ni se mueva esto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, el enunciado de este principio es, como hemos dicho, recién se los dije, que un cuerpo que está sumergido en forma total o parcial en un fluido recibe una fuerza, creo que se denomina empuje hacia arriba, igual al peso del fluido que está desplazado o que desplaza dicho cuerpo. ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya habíamos hablado sobre por qué decíamos que la presión era igual a una atmósfera igual a los 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso surge de tener una cuba con mercurio, colocar un capilar, ¿sí? Ese capilar aquí arriba está P2,
llamémosle la presión 2 es igual a 0, y aquí está actuando P1 igual a P0, la presión atmosférica. Por lo tanto, si consideramos este es el nivel de referencia, esto va a ser I1, el valor de I1, y este va a ser, hasta este nivel va a ser I2. Entonces, el mercurio asciende por el capilar hasta una altura, o sea, H igual a I2 menos I1. Entonces, acá arriba, si quieren, ahí se suele o aparece en la gráfica como que aquí arriba de otro color. Esto es vapor de mercurio. El mercurio es Hg, ¿no? O Mg. No, profe, HG. Hg, vapor de mercurio, Hg. Entonces, para nuestra expresión, la presión P0 es ρ por G por H. ¿Sí? Bueno, en la parte superior, como hemos dicho acá, consideramos ese valor de esa sustancia que es el vapor de mercurio, lo despreciamos. Y bueno, los calibradores de presión utilizan esto como la de referencia y se llama presión métrica entre la presión que mide y la atmosférica. Y la presión absoluta es la presión real en un punto del fluido. Esas son las presiones que ustedes tienen que tener en cuenta cuando le hablan de presión absoluta o de presión métrica. Son los valores que tienen que tener en cuenta, que cómo se están midiendo. Estos conceptos, yo creería que esto, no sé si tal vez me equivoque, no sé, pero en los contenidos del secundario creo que están, no sé si los han visto o no. Díganme ustedes, no sé, porque Por mi parte, más o menos. en las escuelas técnicas estas cosas se ven, ¿no es cierto? Es muy difícil que no se dé la parte del principio de Pascal, principio de Arquímedes. Lo que nosotros ahora vamos a un poquito a redondear las ideas, hablando o haciendo mención a las distintas presiones. Por ejemplo, ya hemos dicho recién la presión atmosférica. ¿A qué equivale? Numéricamente, ¿a qué equivale? Al peso de una columna de mercurio que asciende o que se extiende hasta un determinado valor. En el caso de decir al nivel del mar, mi presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, porque esto está graduado y asciende hasta esa altura. O sea, la presión atmosférica está en función, como decimos, en función de la altura. Y como la atmósfera
no es estática. Recién hemos dicho que si nosotros consideramos la faz de la Tierra y a una determinada altura hemos considerado la capa superior de nuestra atmósfera, eso no es... Existen variaciones de presión según esa altura. Y para nuestro caso, ese valor de una atmósfera la definimos como la presión equivalente ejercida por esos 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio que están dados bajo ciertas características de temperatura. Considerando que G, acá cuánto es constante. O sea, acá estoy considerando que la acción de la gravedad es constante y es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La densidad, si quieren anotar la densidad del mercurio como dato, ¿no? Es de 13,59, ¿sí? Gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, y después están todas las relaciones de presión. Si quieren anotarlas, se las dicto. Una atmósfera, como hemos dicho, 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio, 1,013 pascales, 14,7 libras por pulgada cuadrado o 2,11 pie cuadrado. Tengan en cuenta que la presión es la relación entre una fuerza y un área. Presión, fuerza por unidad de área, no una longitud, ¿no? Bueno, y para ¿alguna duda hasta acá? Por mi parte no, profe. Bueno, cuidado con todas estas definiciones, ¿no? Para toda esta parte teórica, para el parcial teórico. Profe, ahora sí una pregunta. Sí. La unidad del sistema internacional es el Pascal, ¿verdad? Pascal, sí, por eso las presiones que ustedes escuchan se las expresa en Pascal y en hectopascal. Fíjense que nosotros acá, no sé, bueno, en alguna oportunidad vi, se los comento como algo muy muy personal, ¿no? Porque yo lo vi, me lo mostró un compañero de trabajo y tenía un reloj cuando recién salieron los Casio, los G-Shock con distintos sensores, ¿no? Y tenía uno él que funcionaba como altímetro y como barómetro. Entonces me mostraba, porque trabaja en la fábrica, trabajamos juntos, cómo se ve afectada la presión atmosférica los días que hay vientos ondas.
¿no? ¿Cómo varía esa presión? Y por qué afecta tanto. Ustedes habrán escuchado, cuidado, las personas mayores, los días que hay viento sonda, que los afecta la presión. Y bueno, ¿por qué? Porque el cuerpo equilibra la presión sanguínea con la presión en la cual estamos nosotros sumergidos. Y imaginémonos que estamos sometidos a una determinada presión. Entonces, cuando existen esas variaciones de presión tan bruscas, y que corre viento, ¿no? Y se pone de manifiesto esa variación de presión, al haber esos cambios bruscos, el organismo sufre esos cambios, y que son más notables y más perjudiciales en las personas mayores. Entonces, para nosotros, esos cambios de presión no solo con la altura, sino que en el medio, por haber variado la densidad del aire, porque como hemos dicho, la capa, ¿no es cierto? Esta no mantiene siempre la misma densidad, no es siempre constante. Así que bueno, esos son los motivos, y saber que esto que estamos haciendo acá habla de una determinada presión que es la atmosférica. En cambio ahora vamos a hablar de la presión manométrica. ¿Qué diferencia existe? O sea, ¿por qué la expresamos a través de otros instrumentos y otro valor? ¿Cómo sería eso de la presión manométrica? Si lo representaríamos acá un recipiente. Tendríamos un recipiente, acá colocaríamos, es como un cuello de cisne que se llama, y esto iría así. Entonces acá tengo la presión P2 igual a P0, y en este punto P1 igual a P. Y las referencias que ahora nosotros tomamos, por ejemplo, puede ser desde acá hasta la base de este cuello, que sea I1, y acá hasta la altura final sería I2. Y acá tenemos este fluido, ¿sí? Que va a ir, a medida que yo ejerza mayor presión sobre la columna, va a ir sobre ese recipiente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un líquido que lo vamos a someter a variaciones de presión, y queremos conocer cuál es la presión que tenemos como medible, ¿no? Entonces, si el recipiente este contiene un gas, ¿sí? Contiene un gas a gran presión, utilizamos un líquido como por ejemplo el mercurio, y si son bajas las presiones, colocamos agua. Entonces, acá en este recipiente, nosotros podemos colocar un instrumento de medición, ¿sí? de presiones, y según cómo se ve afectada por la expresión que nosotros conocemos, P menos P0 igual a ρ por G por H, en realidad lo que está variando es la altura dependiendo a la presión que tenga acá, por ejemplo, un gas.
¿sí? Y yo puedo tener acá un manómetro y está, por eso se llama presión manométrica. ¿Sí? Bueno, en la industria los manómetros son, o los reguladores de presión manométrica tienen el regulador y a su vez también tienen una trampa, porque si estamos midiendo presiones de aire, el aire no es, si bien hay ¿cómo que se llama? Generadores de flujo o el caudal de aire para la industria, los compresores tienen las características de generar un aire seco, no es totalmente seco, entonces tenemos en los mismos reguladores de presión, tenemos la válvula que regula, pero a su vez abajo acá tienen un tornillito así, tiene una trampa de agua, porque por ejemplo viene el caudal por acá, acá hay una trampa, ¿no? Y en la parte superior está el regulador de la presión. Si alguno ha visto en la industria, esto sirve para, se purga, para que el agua que está en las cañerías no interfiera o no produzca alguna contaminación del proceso. Los compresores comerciales que se compran, Black & Decker o qué sé yo, otras marcas que hay en el mercado, vienen con los reguladores de presión y el tanque donde se acumula el aire que se comprime a través de un motorcito de explosión, un motor eléctrico, tiene el mismo cilindro tiene una trampa de agua, que cada tanto hay que purgarlo para que no envíe ese líquido que es contaminante. Y en la industria también el aire no solo es agua, sino puede tener algo de aceite. Bueno, pero en definitiva es lo que nos miden nuestros instrumentos. Y como un principio general, cómo miden estos instrumentos, los manómetros. Y bueno, tienen un tubo de Bourdon que se llama, es como una espiral, ¿no? Por donde a medida que ingresa la presión, acá hay una aguja que está conectada a una escala, ¿sí? Y según cómo se comprima o se expanda esta espiral, hace que se mueva sobre la escala sobre el instrumento y se determine la presión. Es el principio de funcionamiento de los manómetros. O sea, la diferencia de lo que estamos hablando es no confundir la presión manométrica con la presión atmosférica. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Para que lo tengan bien claro. Si el sistema está en el que hicimos recién, si esta cuba con el mercurio, acá nosotros lo cerramos y acá dijimos teníamos mercurio y el mercurio ascendía por acá. Bueno, si ahora este recipiente, en vez de estar abierto a cielo abierto, donde actúa la presión atmosférica, esto estuviese cerrado,
Está presurizado esto. Y yo a través de acá de una válvula le inyecto presión y esto lo puedo hacer subir a, supongamos que esto sea que esté cortado y esto sea un capilar, qué sé yo, infinito. Y bueno, el mercurio va a subir o el líquido va a subir según la presión que yo aplique acá. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta, si esto está a cielo abierto, ¿sí? Este mercurio no va a subir más, nunca va a subir más allá de los 760 milímetros de mercurio. Y si estoy al nivel del mar, y si estoy acá en La Rioja, ¿hasta cuánto va a subir? ¿A qué altura estamos acá con respecto al nivel del mar? Más o menos como 500 metros. Sí, 450, 470 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahí hagan las cuentas y vean cuánto va a ser la presión. ¿A qué presión vamos a tener? O sea que en un mapa cartográfico, acá estaría Mar del Plata y por aquí estaríamos nosotros. La Rioja y pongamos Mar del Plata. Nivel del mar, La Rioja. 450 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué les pasa a los andinistas cuando suben a 4.000 y pico de metros? 5.000 y pico de metros. La Puna, famosa Puna. Hay una variación de presión terrible. Entonces, cuando el tipo está por acá, a 5.300, no, pongámosle mucho más alto, a 7.300 metros sobre el nivel del mar. El tipo acá viene, pone una olla y se hierve una papa. Pone 3 papas y hierve. ¿Sí? Acá el agua hierve ¿a cuánto hierve el agua acá? A 100 grados centígrados. ¿Y acá cómo hace el tipo para cocinarse la papa? ¿Qué pasó acá? Acá si no tiene una olla de presión está en el horno. No le va a hervir el agua nunca. No puede alcanzar los 100 grados centígrados acá. Si no tiene una olla, un recipiente estanco. ¿Sí? Por eso, todo lo que no es que el andinista lleve olla a presión, entonces llevan todas comidas, todo ya, todo preparado, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede en los campamentos de altura. Por las variaciones de presión. Bueno, nos queda para la próxima clase y terminar, si Dios quiere, el programa.
Vamos a ver si en la próxima clase podemos terminarlo, lo que es hidrodinámica. Ya sería lo último. Profe, Así, sí. a mí no me quedó claro. Arriba en el gráfico puso P1, creo que puso igual a P0. ¿En ese punto se mide el manómetro? Acá, No, arriba de todo. P2 igual a P0. Ah, en ese punto mide el manómetro. A ver, esto es una columna. Dije que puede ser agua o mercurio, según el gas que tenga acá. ¿Sí? Porque esto tiene que hacer presión sobre... Acá acordate que el gas está haciendo una presión sobre este capilar. Entonces, para poder medir la presión por diferencia de altura, esta presión de la columna tiene que ser mayor que la presión que está ejerciendo el gas sobre el recipiente, sobre el capilar. Por eso dije, si no es muy alta la presión, acá podré tener agua, si no acá es mercurio. ¿Sí? Pero lo mismo, siempre la diferencia de presión, el ρ por G por H. Y el H acá sería I2 menos I1. I1 sería la presión de entrada acá al recipiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ya en la próxima clase vamos a definir lo que son los fluidos. Nosotros nos vamos a manejar. Hasta ahora hemos hablado de fluidos, un gas, un líquido, pero para la parte de hidrodinámica tenemos que definir un fluido ideal. Entonces vamos a decir qué es un fluido ideal, qué consideraciones tenemos que tener como fluido ideal para poder explicar toda la parte de estos fluidos que se encuentran ahora en movimiento. Bueno, lo dejamos ahí hasta la próxima clase. Vayan estudiando Nos vemos, profe. para poder rendir sin sobresalto este último parcial. Nos vemos. Nos vemos, profe. Profe. Nos vemos, profe. Chao, chao.